Hoy vamos a iniciar una nueva serie. Esta serie se titula Las 7 señales de que Jesús es el Cristo. Hoy no vamos a empezar a ver la primera señal, hoy vamos a estar en una introducción en este tema que de alguna manera no es tal cual una serie expositiva de todo el Evangelio de Juan, pero sí pretende ser una serie expositiva de una parte principal del Evangelio de Juan. Yo no sé si se han dado cuenta o no, ¿verdad? Pero seguramente la mayoría de los que andan en carro, recientemente apareció en Costa Rica una nueva forma de publicidad digital. Y me llamó la atención porque yo estaba pensando en esta serie desde hace bastante tiempo y aparecían las imágenes de Gandhi, de Martin Luther King Jr. y de otras personas y decían, él vio una señal, ella vio una señal. Y más allá, obviamente yo no quiero entrar en detalle de lo que están anunciando específicamente. Una de las cosas que no pude dejar de notar es que parte del mensaje del anuncio era que una señal tiene la capacidad de transformar el mundo. Porque hubo personas, según ellos y según la lógica de ellos, ¿verdad? Que vieron una señal e hicieron algo que trajo una transformación al mundo, ¿verdad? Por ejemplo, uno de ellos trabajó mucho por el tema de la igualdad entre la comunidad de color en Estados Unidos y, en fin, diferentes personas trabajaron por la paz mundial y todo. Pero realmente sí hay una realidad, si vamos a al mensaje bíblico, de cómo una señal tiene la capacidad de transformar a alguien o aún de transformar, y obviamente de transformar el mundo. La Biblia habla, también vale la pena decir que en la Biblia hay enseñanza amplia sobre el tema de las señales. Yo no sé si alguna vez usted le ha pedido una señal a Dios o si Dios en algún momento le ha dado señales. Yo creo que todos en algún momento hemos puesto delante de Dios, Señor, dame una señal, o si esto pasa, o si esto sucede, respóndeme, muéstrame. Y de alguna manera también muchos de nosotros hemos aprendido a oír a Dios a través de las señales. Y claramente en la Biblia se habla mucho de las señales. Hay señales como el arco iris, que es una señal de pacto, como la circuncisión, que también es otra señal de pacto, cuando Dios le da la capacidad a Moisés de hacer las plagas y de que la vara se convierta en serpiente y convertir el agua en sangre, eso se le llaman también señales. Cuando los profetas tienen ciertas acciones para comunicar el mensaje, eso también se llaman señales. Alguien famoso en el tema de las señales es Gedeón, ¿verdad? Que le puso una señal a Dios. Ezequías fue otro que le pidió a Dios una señal y Dios hizo cosas que rompían las leyes naturales. No todas las señales, como en el caso de Gedeón, como en el caso de Ezequías, que es una cosa impresionante que la sombra, en lugar de seguir avanzando, se ha devuelto. Pues, o sea, eso es impresionante. Sin embargo, quiero leerles aquí unos pasajes que no nos dan de alguna manera, que también nos advierten sobre un riesgo acerca de las señales. Mateo 12:38, Jesús está ya en el ejercicio de su ministerio delante de una nación que conoce la ley y que conocen cómo Dios actúa y dice, entonces algunos de los escribas y los fariseos le dijeron a Jesús, Maestro, queremos ver una señal de parte tuya. Entonces vienen estos escribas y fariseos y están cuestionando la autenticidad de lo que Jesús está haciendo. Y le dicen, muéstranos una señal. Y la respuesta de Jesús, aunque aquí no la registré, usted puede ir al libro, es, él conocía sus malas intenciones y les dice a una generación mala y perversa no se le dará señales sino la señal de Jonás. O sea, claramente Jesús nos enseña que cuando pedimos señales con un corazón malo y perverso, Dios no está ahí para darnos señales. O sea, Dios no es alguien a quien manipular, ni a quien torcerle el brazo, ni a quien tentar. Dios es Dios y nosotros somos nosotros. Pero sigamos adelante. Juan 2:18
dice, entonces los judíos le dijeron, ya que haces estas cosas, ¿qué señal nos muestras? O sea, de alguna manera están pidiendo más señales ante señales que ya son evidentes. Entonces vemos esa, o sea, Dios sí, en algún momento Él nos da señales porque a Él le place darse a conocer, a Él le place revelarse, porque Él quiere y Él nos llama a una comunión con Él y Él quiere mostrarnos quién es Él para que confiemos más en Él, pero si resistimos, tampoco nosotros vamos a manipular a Dios queriendo que nos dé las señales que nosotros queremos y que Él actúe como nosotros queremos que actúe. Eso no es así. Entonces, claramente vemos que hay que tener, o sea, quiero enseñar mostrando que la Biblia nos llama a una prudencia respecto a las señales. Pablo en 1 Corintios 1:22 dice, porque en verdad los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero si seguimos leyendo, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Ya la cruz fue una señal, ya la resurrección fue una señal, ya la predicación es una señal, ya los milagros que acompañan esa predicación es una señal que no han querido creer y siguen pidiendo señales. ¿Por qué Jesús les dio la señal de Jonás a esta generación marcia y perversa? Porque la historia de Jonás ya daba a conocer que Dios era un Dios que quería salvar a gente de otras naciones, no solo al pueblo de Israel, y ellos no querían creer eso. ¿Por qué Jesús les da la señal de Jonás? Porque ya Dios había demostrado ser alguien que puede resucitar a alguien de entre los muertos, y ellos no querían creer eso. Entonces, vamos a empezar a ver qué propósito tienen las señales y con qué propósito Juan escribió su evangelio. El libro de Juan es un libro que, a diferencia de las cartas de Pablo, que empieza con su saludo, realmente no empieza como otras cartas, pero sí deja claro la razón por la que él escribió el libro. Y esa razón está registrada casi al final del libro, en el capítulo 20, versos 30 y 31. Él se refiere al libro y a lo que él escribió diciendo, y muchas otras señales hizo también Jesús en presencia de sus discípulos que no están escritas en este libro. Pero estas señales registradas en el Evangelio se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengan vida en su nombre. Señor, hermanos, ¿cuál es el anhelo más grande de nuestros corazones? Tener una vida plena, sentirnos vivos y tener una vida satisfactoria y significativa. Y Dios quiere eso para nosotros, pero para eso se necesita la fe y Dios hizo señales para ayudar a la fe. Meditemos en este verso. Juan está diciendo que Jesús hizo señales y que él las registró intencionalmente en su libro con un propósito. Con el propósito de que cuando nosotros las leyéramos y las estudiáramos, ustedes, dice. Ahora, ¿quién es el ustedes? ¿Quién es la audiencia a quien dirige Juan su carta? Cuando nosotros vemos, usted sabe que hay 4 evangelios y los teólogos, los eruditos dicen, Mateo escribió su evangelio pensando en los judíos porque todo su lenguaje es judío y él cita profetas judíos. Cuando usted piensa en Marcos, usted puede concluir que Marcos escribió su evangelio pensando en romanos porque usa términos de la cultura romana y porque explica las costumbres judías que los romanos no entienden. Cuando usted piensa en Lucas, usted llega a la conclusión que Lucas, porque Lucas mismo lo dice, escribió su evangelio pensando en los griegos, porque usa un griego refinado y se la dirige a Teófilo, un griego famoso. Entonces, el mensaje de Jesús está llegando a todas las culturas y 40 años después de que se escriben los sinópticos, que se escriben más o menos entre el 50 y 60, más o menos a finales de los 80, Juan decide escribir un evangelio.
¿En quién está pensando Juan? ¿A quién quiere evangelizar Juan? Juan es casi seguro que él escribe su evangelio pensando en la iglesia. Juan escribe su evangelio pensando en la iglesia. Entonces alguien dice, ah, no. Entonces alguien cuando lee esto dice, no, Juan escribió esto para que la gente, para que algunas personas crean. Entonces, no, tiene que ser un evangelio evangelístico porque quienes no creen son los creyentes. Y hermanos, una de las lecciones en las que yo me quiero enfocar hoy es que cuando Juan dice para que ustedes crean, no está obviamente eliminando que algunos incrédulos que lo lean pueden llegar a creer, pero también está incluyendo para que los creyentes nutran su fe y crean aún más. O sea, llegar a una fe inicial es uno de los motivos, pero también nutrir una fe en crecimiento es uno de los motivos del Evangelio. ¿Por qué? Porque el Evangelio nos muestra que a veces nuestra fe no está tan madura como nosotros creemos que está y que a veces no creemos tanto en Dios como creemos que creemos y a veces no conocemos tanto a Dios como creemos que lo conocemos y el mismo Evangelio, como lo vamos a ver en unos momentos, se encarga de demostrarnos eso a través de la historia de los discípulos. Entonces, hoy vamos a ver, porque la pregunta no es solamente, ¿crees que Jesús es el Cristo? Sino la pregunta es, ¿en qué tipo de Cristo estás creyendo? Si usted le preguntaba en el inicio del ministerio de Jesús a algunos de los discípulos, ¿crees que Jesús es el Cristo? Unos de ellos iban a decir, sí. ¿Y por qué crees que es el Cristo? Porque Él le va a devolver el reino de Israel en esta época. Algunos de ellos tenían esa expectativa equivocada de lo que era el Cristo y nosotros a veces también podemos llegar a tener una expectativa equivocada. La palabra señales que Pablo usa, que Juan, perdón, usa en este pasaje es el término griego semillón, que se traduce señal, milagro, maravilla, evento maravilloso que manifiesta un acto sobrenatural de un agente divino, a menudo con un énfasis en comunicar un mensaje. Algo interesante es que este término aparece 77 veces en el Nuevo Testamento, 17 veces es usado por Juan en su evangelio y 7 veces aparece en el libro Apocalipsis. ¿No le llama la atención los muchos 7? Yo creo que es algo interesante que nos llama la atención. Otro diccionario nos explica que señales son milagros, aunque claramente vamos a ir viendo que no todos son milagros, pero de forma general son milagros que conducen a algo más allá de sí mismos. Esto es importante. Marcas de Dios valiosas, no tanto por lo que son, sino por lo que indican de la gracia y el poder del Hacedor. Hermanos, una señal, un buen ejemplo es una señal de tránsito. Una señal de tránsito o una señal de un lugar cuando usted va buscando algo y dice, se encuentra con una señal, por ejemplo, zoológico a 100 metros, usted no se queda ahí y dice, ah, no, aquí ya llegué, porque aquí está la señal del zoológico. No, usted lee que la señal apunta a algo más allá de ella misma. La señal no tiene como objetivo que usted se quede en la señal, sino que usted use la señal para encontrar con más facilidad el lugar al que está yendo. Un semáforo es una señal que no tiene el objetivo de que usted se quede toda la vida ahí, sino que usted use esa señal para saber cuándo darle lugar a otra vía y cuándo usted seguir hacia su objetivo. Pero la señal nada más le indica algo y apunta a algo más allá de ella. Por ejemplo, Marco 16:20 dice, y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. ¿Qué objetivo tenían las señales? Darle certeza, darle confirmación a la palabra. Las señales no eran para que la gente se quedara enamorada de las señales, sino era para que dijeran, el mensaje es verdadero. Juan 3:2. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. Vean cómo Nicodemo entendía.
Nicodemo entendía que las señales eran la evidencia, la confirmación, apuntaban a que Jesús había venido de Dios y a que Dios estaba con él. No son un fin en sí mismo. También en Hebreos se acordarán que vimos cómo Dios testificó juntamente con Cristo y con los que predicaron el Evangelio con señales, prodigios y diversos milagros y repartimientos de dones del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque las señales apuntan, conducen, señalan algo que va más allá de sí mismo. Y básicamente este es como una introducción al tema de las señales, pero como les digo, antes de entrar a estudiar cada una, yo quiero hoy también darle un vistazo a la primera parte, porque obviamente no le ve, creo que lo correcto es entrar a las señales en el momento en que Juan entra a las señales. Y Juan entra a las señales en el capítulo 2, pero antes de eso escribe el capítulo 1 que tiene algunas mensajes importantes. Entonces hoy vamos a darle un vistazo al capítulo 1 del Evangelio de San Juan, pero antes de eso déjenme mostrarles un vistazo de todo el libro de Juan. Una introducción a la serie nos hace que sea útil dar también una introducción al Evangelio completo. El libro de Juan se podría dividir, el Evangelio de San Juan, en 4 secciones. En el capítulo 1 como prólogo, donde nos habla de la palabra o del verbo hecho carne. Una segunda sección sería el libro de las señales, en las cuales están registrados 7 señales de que Jesús es el Cristo, que va desde prácticamente el 1.19 hasta el 12.50. El libro de la gloria, que se podría dividir en 2 secciones, del 13 al 17, todo lo sucedido en el aposento alto, donde Jesús estaba preparando la nueva comunidad para lo que viene, y luego la pasión y la resurrección de Jesús en los capítulos 18 al 20, que cierra con la declaración de propósito del libro que ya leímos, y hay un epílogo, un último capítulo que solamente busca mostrarnos los roles complementarios de Pedro y de el discípulo amado que es Juan, el escritor del Evangelio. Hoy nos vamos a centrar y le vamos a dar un vistazo al prólogo. El prólogo, el capítulo 1 de los versos 1 a 18, también lo podríamos dividir en 5 secciones y tiene una estructura que en temas teológicos se llama quiasmo, que aunque no busco entrar, de alguna manera la idea central de esta estructura quiástica es que el punto enfático de la estructura nos muestra que la idea central del pasaje aparece justo en el medio de ideas que van repetidas o relacionadas alrededor de esta idea central. Entonces vemos que al inicio y al final del prólogo se habla de la actividad del verbo. De la actividad del verbo en la creación, de los versos 1 al 5, que los vamos a leer, y de la actividad del verbo al traer gracia, verdad y la revelación de Dios en los versos 16 al 18. Después de eso, en el intermedio se habla del testimonio de Juan, el testimonio que Juan el Bautista da respecto a la luz, capítulo 1, versos 6 al 8, y en el 15 el testimonio que Juan el Bautista da respecto a la preeminencia del verso. Y en la parte central y de alguna manera el enfoque y donde Juan está diciendo, esto es lo más importante de esta sección de mi libro, nos habla de la encarnación del verbo y del privilegio de llegar a ser sus hijos. ¿Por qué? Porque el centro del evangelio es eso, ese gran privilegio y eso que Él se diera por nosotros. Y obviamente aquí vemos, porque es importante la centralidad del evangelio en nuestras congregaciones y en nuestros mensajes. Vayamos ahora y veamos algunos detalles en algunos de los versos. Los primeros 5 versos, como ya dije, nos hablan de la actividad del verbo en la creación. Dice la palabra de Dios en Juan capítulo 1, versos del 1 al 5. En el principio ya existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas y las tinieblas
no la comprendieron. Claramente aquí el autor nos está conectando a Génesis. Nos está recordando Génesis y claramente recordamos que Génesis empieza diciendo en el principio. Inmediatamente Génesis sigue diciendo, creó Dios los cielos y la tierra, pero él interrumpe y dice, es que falta que comprendan algo. En el principio ya existía la palabra, ya existía el logos, ya existía el verbo, ya existía antes de que las cosas llegaran a ser. De hecho, el verso 3 explica todas las cosas fueron hechas por medio de él. Y sin él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Lo que Juan está haciendo es que todos tenemos esta imagen. Aquí está Dios, aquí no hay nada, y de repente la creación aparece y él nos dice, suave, vean el canal. Vean cómo Dios abre su boca y sale su palabra, y es esa palabra y el poder de esa palabra la que crea todas las cosas. Porque Él quiere que en nuestra mente veamos esa palabra, que es Jesús. Porque Él quiere que si nosotros ponemos nuestra fe en esa palabra, así como Él hizo todo lo que existe, Él puede hacer todo nuevo en nosotros también. Nos está apuntando a poner nuestra fe en Él. Entonces, es algo hermoso ver que Él habló y la palabra salió y la palabra se encargó de hacer que todas las cosas existieran. La palabra es tanto Cristo como la palabra. Es Cristo, es la verdad. Y otro tema que se relaciona con Génesis es este contraste entre luz y tinieblas. Génesis nos dice que las tinieblas cubrían la faz del abismo. Y Dios dijo, Dios habló, Dios expresó la palabra, sea la luz. Y la luz fue, y Dios vio que la luz era buena y separó las tinieblas de la luz. Y aquí vemos el verso 4. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en Génesis 1 vino para alumbrar todo, para separar el día de la noche. Pero Jesús como la luz viene a traer luz específicamente a la humanidad también. Y hay tinieblas en esa humanidad, porque desde la caída pasamos a ser hijos de las tinieblas, dice la Biblia. Antes ustedes eran tinieblas. Antes ustedes eran hijos de las tinieblas, pero vino la luz. Y así como en Génesis Dios separó las tinieblas de la luz, Dios está haciendo una obra interna en cada uno de sus hijos, en cada uno de los creyentes, donde está internamente nosotros separando las tinieblas de la luz. Y lo hermoso es la promesa de que la luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la resisten, no la comprenden. Tienen que huir, tienen que ceder, tienen que darle lugar, porque la luz siempre va a ganar sobre las tinieblas. Amén. Luego habla del testimonio de Juan respecto a la luz y dice versos 6 al 10, capítulo 1 de Juan. Vino al mundo un hombre enviado por Dios cuyo nombre era Juan. Este vino como testigo para testificar de la luz, a fin de que todos creyeran por medio de él. No era él la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Existía la luz verdadera que al venir al mundo alumbra a todo hombre. Él estaba en el mundo y el mundo fue hecho por medio de él. Y sin embargo, el mundo no lo conoció.
¿Por qué es importante para Juan el evangelista hablar de Juan el Bautista? Porque el ministerio de Juan el Bautista fue crucial para que los primeros discípulos creyeran y siguieran a Jesús. Los primeros discípulos de Jesús fueron primero discípulos de Juan el Bautista. Eso lo vamos a ver quizá en la escritura y si no, usted lo puede ver. Pero para el evangelista es importante saber que Juan el Bautista vino como testigo para testificar de la luz, a fin de que todos creyeran por medio de él. Hubo gente que llegó a creer en Cristo por el testimonio de Juan el Bautista. Claramente Juan el Bautista fue un hombre de Dios y cuando él habló de Cristo, entonces la gente creyó en él. Juan el Bautista no era la luz. Él vino para decir, el más grande es aquel, el más grande soy yo. Y de alguna manera nosotros podemos en algún momento reconocer que también somos una luz que no somos la luz. La Biblia habla de los creyentes que debemos de ser como luminarias en medio de un mundo de tinieblas, pero claramente somos solamente lámparas, porque la luz es el Cristo que nos habita. La luz no proviene de nosotros. La podemos reflejar, pero la luz viene de Él. Amén. La luz verdadera es Cristo que al venir al mundo alumbra a todo hombre. Hermanos, este pasaje es importante porque todo ser humano de toda la historia en algún momento ha sido visitado por la luz en su conciencia, en la creación, a través de una lectura, a través de una persona, a través de medios que ni siquiera nosotros nos imaginamos. Pero todo ser humano ha sido alumbrado por la luz y llamado por Dios a reconocerle y arrepentirse y a todo. Obviamente, de maneras que no niegan la misión de Dios, sino que la confirman. En el mundo estaba. Eso es impresionante. En el mundo que él mismo hizo, vino. Y sin embargo, el mundo no lo conoció. Verso 11. A lo suyo vino, a quienes tenían la ley, a quienes tenían las promesas, a quienes tenían los patriarcas, a quienes debían de reconocerlo, vino. Y lamentablemente, esos que debían reconocerlo no lo recibieron. Todos lo recibieron, no toda la nación lo recibió, pero a todos los que le recibieron, recordemos que este es el verso central y el énfasis del párrafo y por eso lo puse en negritas. Pero a todos los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de voluntad de la carne, ni de voluntad del hombre, sino de Dios. El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan está enfatizando este versículo porque nos está mostrando que el inicio de la verdadera vida, de la vida plena, es llegar a ser hijos de Dios. Que lo más grande que a un hombre y a una mujer le puede pasar es llegar a ser hijos de Dios y crecer en esa relación con Dios como Padre. Eso es glorioso, eso es hermoso. Pero para eso hay que recibirle y recibirle significa creer en el nombre de Jesús, la luz, el enviado, la palabra, el verbo. El creer en el nombre de Jesús hace que haya un nacer de Dios. Y ese nacer de Dios es el recibir una vida en la cual por la fe se recibe y por la fe se crece en ella. Ese es el objetivo de la serie. Ahora, hay algo que él muestra claramente. Verso 14, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria. ¿Por qué Juan está diciendo aquí vimos su gloria inmediatamente de creer en él? Porque claramente hay un vínculo entre cómo el ver su gloria nos lleva a creer en él.
Ver su gloria nos lleva a creer en Él. Pero la pregunta es, ¿cómo vemos su gloria? ¿Cómo usted y yo hoy podemos ver su gloria? Y Juan nos está diciendo, yo estoy escribiendo este libro para que ustedes vean también su gloria. A través del registro de las palabras, de las obras y de las señales que esta luz, que este verbo, que este Hijo de Dios hizo. Hermanos, hoy nosotros podemos ver su gloria, experimentar su gloria y conocer su verdad cuando nos exponemos a la palabra. Y cuando esa palabra nos muestra quién es Cristo, cómo nos ama y cómo Él vino a salvarnos y a darnos vida. Más adelante vamos a leer un pasaje donde dice que a través de estas señales Él manifestó su gloria. Entonces, claramente una de las maneras de ver su gloria es a través de las señales que están registradas que vamos a estar estudiando en esta serie. Verso 15. Juan dio testimonio de él y clamó, este era el que yo decía, el que viene después de mí, es antes de mí porque era primero que yo. Claramente aquí Juan está dando un testimonio respecto del verso, un testimonio que se va a volver a repetir y que se va a clarificar en los versos 29 y del 30 y 34. El verso 29 de Juan 1 nos dice, al siguiente día, Juan vio a Jesús que veía hacia él y dijo, ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Quién fue que él dijo el Cordero de Dios? Juan. ¿Quiénes lo oyeron? Sus discípulos. Vean el verso 30. Este es aquel de quien yo dije. Después de mí viene un hombre que es antes de mí porque era primero que yo. Y yo le he visto y he dado testimonio que este es el Hijo de Dios. Juan no dijo yo soy, dijo él es. Y no le importó que los discípulos que lo seguían a él ahora siguieran al que era el Cordero, al que era el Hijo de Dios, a Jesús. Por eso es importante este testimonio de Juan. Pues de su plenitud, la actividad del verbo ahora, todos hemos recibido y gracia sobre gracia. Porque la ley fue dada por medio de Moisés. La gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. ¿Qué quiere decir esto? Déjeme hacer una parte ahí. Hermanos, la ley es buena, la ley es espiritual, la ley es santa, la ley es perfecta. Si no me cree, vaya a Romanos 7, no me acuerdo el verso en específico, creo que es por ahí, por 15, 18. Pero la ley es gloriosa. A veces algunos predicadores atacan y predican en contra de la ley. Eso no está bien. Tenemos que amar la ley de Dios. ¿Por qué tenemos que amar la ley de Dios? Porque la ley de Dios nos muestra el carácter santo, puro, justo y perfecto de nuestro Dios. Porque la ley nos muestra lo que Dios ama y lo que Dios aborrece. Ahora tenemos un problema con esa ley. Es imposible cumplirla por nosotros mismos. Tenemos un problema con esa ley. Nos muestra que nos quedamos cortos si queremos ser salvos y si queremos agradar a Dios por nosotros mismos. Por eso algunos la atacan. Pero la ley es santa, la ley es justa, la ley es buena, la ley no tiene nada de malo. La ley la debemos de amar y de respetar. Y por supuesto, nos deprime y nos desanima y nos lleva a la desesperación porque nos quedamos, me quedo muy corto. Y ahí es donde entra lo hermoso de Cristo. La gracia para que a pesar de que no tenemos la capacidad por nosotros de cumplir la ley, Él nos lleve y nos enseñe y nos guíe a poco irla cumpliendo por medio del Espíritu. Y la verdad de que es posible morir a la naturaleza en nosotros que no puede cumplir la ley y que no solamente no puede cumplir la ley, sino que se revela contra la ley de Dios. Ese es el evangelio, ese es el mensaje glorioso. Moisés nos trajo la mala noticia
de que Dios es un Dios santo y nosotros nos quedamos cortos para agradarle, pero Cristo nos trae la buena noticia de que a pesar de eso hay un camino para así agradarle. A través de Él hay un camino para agradarle, y hay un camino para vivir para Él, y hay un camino para cumplir la ley, que es la vida del Espíritu, y que es el recibir su gracia. Verso 18. Nadie ha visto jamás a Dios. El unigénito Dios que está en el seno del Padre, Él nos lo ha dado a conocer. ¿Sabe cuál es el mayor problema de los seres humanos? Olvidar que tienen un creador. Porque si usted está consciente que Dios, que usted tiene un creador, usted dice, yo quiero conocer a mi creador y quiero conocer para qué me creó, porque si yo entiendo para qué me creó, mi vida va a estar todo bien. Por eso lo mejor, por eso algo hermoso, lo que Cristo dice es, dice, no lo podías ver, Dios estaba en un universo muchísimo más alto, trascendente, inentendible, pero yo te lo voy a revelar, yo te lo voy a dar a conocer. Nada nos ayudará mejor a vivir para lo que fuimos creados que conocer a nuestro Creador, a nuestro Dios y a nuestro Padre y Cristo como nuestro mediador, como nuestro Salvador, viene a nuestra vida para darnos a conocer a nuestro Creador, a nuestro Padre, a quien nos creó para su gloria y a quien nos llama a ser sus hijos. En todo el Evangelio de Juan, Jesús es el mediador del amor del Padre, Jesús es el mediador del juicio del Padre, es el mediador de la redención del Padre, del conocimiento del Padre, del pacto del Padre y de la presencia del Padre. No pretendamos llegar al Padre si no es por Jesús. Es por medio de Jesús que llegamos al Padre. Ahora quiero pasar, y aquí de alguna manera creo que con esto cubrimos un vistazo del prólogo y de la importancia del deseo de Dios de darnos vida, de hacernos sus hijos y de la importancia de ver su gloria para creer en Él, porque es a través de la fe en Él que crecemos en ser hijos y que crecemos en vida, y en la medida que también vamos recibiendo su gracia y su verdad, vamos entrando en conocerle y en vivir para su propósito. Pero algo que quiero mostrar es cómo el Evangelio a lo largo nos muestra que la fe no es algo estático. De hecho, esto lo vimos y tanto Eric como yo enseñamos algunos temas cuando estuvimos enseñando el libro de Hebreos, que la fe no es algo estático, la fe es algo dinámico, la fe es algo constante, la fe es algo continuo, la fe es algo en lo que siempre debemos crecer. En Colosenses dice, la única manera de andar en él es de la misma manera que lo recibieron, arraigados y cimentados en la fe. Y también la Biblia habla y advierte sobre aquellos que se desviaron de la fe, que sucumbieron en la fe o que naufragaron en cuanto a la fe. Obviamente no queremos eso, nosotros queremos ser fortalecidos en fe, crecer en fe y seguir viviendo en fe, porque el justo por la fe vivirá. Claramente ver la historia de los discípulos es hermoso y al mismo tiempo la imagen que los evangelios nos da de los discípulos es irónica. Los discípulos empiezan creyendo que Jesús es el Cristo. Veamos Juan 1, 35 al 37. Dice, al día siguiente Juan estaba otra vez con dos de sus discípulos y vio a Jesús que pasaba y dijo, ahí está el Cordero de Dios. Y entonces los dos discípulos que estaban con Juan y que eran discípulos de Juan, se fueron, dejaron a Juan y siguieron a Jesús. Estos dos discípulos es probablemente Juan, el autor del Evangelio, y Andrés, el hermano de Simón. En el verso 41, él, hablando de Andrés, dice, encontró primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido quiere decir es el Cristo. O sea, claramente Juan, Andrés, ya creen que Jesús es el Mesías, ya creen en él. ¿Estamos de acuerdo? Verso 49, Felipe, bueno, después llaman a Felipe, o sea,
Empieza siendo Juan, Andrés, Simón, se une Felipe y Felipe invita a Natanael. Natanael llega con Jesús. Jesús le dice, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Y entonces Natanael le responde a Jesús, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Él está creyendo en Jesús. Sin embargo, el conocimiento que tenían de Jesús era mayor que la comprensión que tenían de ese conocimiento. Ellos sabían que él era el Mesías, pero tenían expectativas erróneas de lo que era un Mesías. Sabían que era el Hijo de Dios, pero no tenían una comprensión teológica tan clara de lo que eso significaba. Creían que era el Rey de Israel, pero las expectativas de lo que un rey debía ser tampoco estaban tan bien alineadas. Y hermanos, no podemos negar que nosotros también a veces decimos, yo sé que yo tengo que vivir para la gloria de Dios, pero a veces no tenemos tan claro realmente cómo Dios se quiere glorificar en nuestras vidas. A veces nosotros sí creemos, es que Dios quiere sanar mi corazón y quiere salvar. Sí, pero ¿de qué manera yo creo que me quiere sanar y de qué manera genuinamente Él me quiere sanar y me quiere salvar? Porque tenemos una mezcla donde todavía creemos que lo bueno para nosotros es lo que el mundo dice que es lo bueno para nosotros y Dios sí quiere lo bueno para nosotros, pero no necesariamente nuestra idea de lo bueno para nosotros se alinea a la idea de lo que genuinamente Dios cree que es lo bueno para nosotros. Sí, sí me están siguiendo y de alguna manera vemos que los discípulos empiezan creyendo que Jesús es el Mesías. Al menos aquí tenemos a 5 personas que aceptan la verdad y creen que Jesús es el Mesías y deciden dejarlo todo. Porque literalmente ellos lo dejaron todo y Jesús en un pasaje les dice, ustedes lo han dejado todo y me han seguido y recibirán 100 veces más. Ellos deciden dejarlo todo porque han creído que Jesús es el Hijo de Dios. Juan capítulo 2, verso 11. Este principio de sus señales, vamos a estar más despacio la otra semana en este pasaje, hizo Jesús en Cana de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Ahora, ¿cómo así que creyeron en él? ¿No habían creído antes y ya por eso habían dejado todo y le habían seguido? Sí, sí habían creído antes. Habían creído que él era el Mesías, habían creído que él era el Cristo, habían creído que él era el Hijo de Dios, habían creído que él era el Rey de Israel. Pero aquí su fe es confirmada, nutrida y fortalecida. Creen y comprenden un poquito mejor quién es Jesús. Juan capítulo 2, verso 22. Por eso, cuando Jesús resucitó de los muertos, sus discípulos se acordaron de que había dicho esto y creyeron en la escritura. No eran judíos de toda la vida, no ya creían en la escritura y creyeron en la escritura y en la palabra que Jesús les había hablado. Vemos cómo Juan nos está mostrando de que hay cosas que los discípulos creyeron de primera entrada. Hay cosas que los discípulos creyeron por ver las señales y hay cosas que los discípulos creyeron hasta después de la resurrección. Y de alguna manera, hermanos, no quiero, lo que quiero es que despertemos a la realidad de que aunque ya creímos, aún podemos crecer en nuestra fe y aún podemos creer un poco más la palabra y un poco más en Jesús. Juan 8:27, ellos no comprendieron que les hablaba del Padre. Creer y comprender son cosas diferentes y a veces ya creemos, pero a veces no comprendemos. ¿Por qué Dios está permitiendo esto? ¿Por qué Dios está actuando de esta manera? ¿Por qué esto sucedió? Porque yo hay cosas hoy que no comprendo entre lo que he estado viviendo. Y sin embargo, Dios quiere que yo vea más a Jesús y que crezca en mi fe en Él, en mi dependencia de Él, en mi confianza en Él. Juan 16.
Jesús les habló por medio de esta comparación, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Juan 12:16, sus discípulos no entendieron esto al principio, pero después, cuando fue glorificado, entonces se acordaron de que esto se había escrito de él y que él les sabía y de que le habían hecho estas cosas. Juan 13:7, Jesús le respondió, ahora tú no comprendes lo que hago, pero lo entenderás después. Hermanos, es de esperar que los discípulos al principio no entendieran en totalidad quién era Jesús y qué clase de Mesías era Jesús, y que lo fueran descubriendo en forma progresiva. Lo que vemos en el Evangelio y lo que vemos en los Evangelios es que constantemente los discípulos se asombraban y se sorprendían al descubrir nuevas facetas del Mesías. ¿Por qué? Porque habían crecido con una expectativa y con un concepto distorsionado del Mesías. Sin embargo, algo es hermoso. Notar que cada vez se confirmaba que ellos sabían que Jesús era el Mesías, que Él era la esperanza de Israel. Y nosotros igual, nosotros venimos de un mundo y de mundos religiosos y de trasfondos donde algunas de nuestras expectativas y nuestros entendimientos de algunas de las cosas, de cómo funciona Dios, de cómo funciona la iglesia, cómo funciona la santificación o la justificación, están distorsionadas. Y Dios quiere que vivamos una vida donde estamos descubriendo nuevas facetas de Él y nos estamos asombrando ante su amor y ante su grandeza y ante su realidad y conociendo una verdad que va trayendo más libertad y que va aumentando nuestra comprensión. El evangelista deja claro en estos versículos que hubo cosas que ellos no entendían y que las entenderían más adelante, algunas de ellas hasta después de la resurrección. Y hermanos, nosotros, yo quiero que recibamos esta palabra en nuestro corazón, porque yo creo que aplica para todos nosotros como iglesia, hermanos. Yo sé que hay cosas que tú no comprendes ahora que Dios está haciendo, pero yo te puedo dar la seguridad basada en la palabra de que las entenderás después, de que Dios traerá comprensión y explicación y claridad a tu vida. Juan 14:1. No se turbe su corazón. Crean en Dios. Crean también en mí. ¿Ya creían en Jesús? Sí. Sin embargo, aquí Jesús les está llamando a creer. Y nos está llamando a nosotros a creer en Él. Verso 9 de Juan 14. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo he estado con ustedes y todavía no me conoces, Felipe? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo les digo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Créanme que yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Y si no, crean por las mismas obras. Ellos creían que Él era el Hijo de Dios, pero no entendían, no comprendían su unión con el Padre. Aún para nosotros hoy la doctrina de la Trinidad sigue envolviendo misterio y si la queremos analizar con la lógica humana y entonces entendemos que parte de la vida cristiana es comprender que hay misterios, que nosotros, nuestra capacidad de razonamiento es hermosa y muchísimo mayor que los animales, pues es parte de la imagen de Dios en nosotros, pero es limitada si nos queremos comparar con un Dios incomprensible, inentendible, trascendente, glorioso, infinito. Como dijo San Agustín en una ocasión, no puedes pretender meter el agua del océano en un vaso. No puedes pretender meter a Dios en una mente humana. No cabe. No cabe. No, simplemente no cabe. Ahora, Jesús está diciendo, yo sé que a veces es difícil, pero créanme que yo estoy en el Padre y el Madre en mí. Y le da como testimonio las señales, las obras. Y si no, crean por las obras mismas.
Jesús está apelando a las obras como evidencia. ¿Por qué? Por lo que yo explicaba, las obras, las señales apuntan a algo, nos dan evidencia de algo. Juan 16, 12 y 13. Aún tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no las pueden soportar. Pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, los guiará a toda la verdad. Verso 17. Entonces algunos de los discípulos se decían unos a otros: ¿qué es esto que nos dice? Un poco más y no me verán, y de nuevo un poco y me verán porque yo voy al Padre. No sabemos de qué habla. Capítulo 20, verso 9, porque todavía no habían entendido la escritura de que Jesús debía resucitar a los muertos. Hermanos, este es el evangelio que mejor recoge la lentitud y la torpeza de los discípulos de Jesús para entender a Jesús. Y de alguna manera, obviamente sabemos que están en la transición entre el nuevo pacto, entre el antiguo y el nuevo pacto, y Jesús insiste en que van a haber cosas que ellos no tienen la capacidad de comprender ahora, pero que cuando venga el Espíritu van a tener una mayor comprensión. Nosotros ya tenemos al Espíritu, pero de alguna manera necesitamos que el Espíritu nos siga enseñando y nos siga guiando para que nuestra comprensión de aquellas cosas que no entendemos vaya creciendo. Ahora, una pregunta que considero que ya respondí, pero que no está de más pensar una vez más en ella es: ¿son necesarias las señales para creer? Hermanos, claramente, como yo dije, Jesús en el 4:48 les dice, Jesús les dijo entonces: si ustedes no ven señales y prodigios, no creerán. Este pasaje hay que entender que en el contexto es una reprensión, y lo que yo quiero dejar claro y la Biblia nos deja claro es que Dios no va a hacer señales a alguien que se las pida con un corazón malo y perverso queriendo que Dios le demuestre algo. Yo podría decir que las señales no son, principalmente las milagrosas, ok, separemos eso. Las señales milagrosas no son absolutamente necesarias para creer. Sin embargo, el segundo pasaje nos muestra que hay señales que Dios ha dejado y ha dado, que nacen de Él, son dadas por Él porque a Él le place darlas, y que el entenderlas es parte de lo que sí es necesario para creer y lo que sí nos ayudan a crecer en la fe. Porque Jesús también está diciendo: crean en mí y vean las evidencias, vean las señales, vean las obras. Termino con un pasaje que leímos al inicio para resaltar algo más, incluyendo el verso anterior. El verso anterior es, ustedes saben, ¿verdad? Tomás. Tomás es famoso y es comparado y se hizo el epítome de los incrédulos, ¿verdad? A Tomás le dicen, ya Jesús resucitó. Ah, mientras yo no meta mi dedo en los agujeros de sus manos y de su costado, yo no voy a creer. Entonces Jesús le dice: hola Tomás, ¿cómo estás? Vení, mete tu dedo. Y Tomás, Señor, bueno, él se humilla y le dice: hoy sí creo, perdona mi incredulidad, qué sé yo, ¿verdad? Y Jesús en este pasaje le dice: porque me has visto, Tomás, has creído. Bienaventurados los que no vieron y sin embargo creyeron. Claramente la enseñanza aquí es que la fe es más auténtica cuando se cree no tan solo por lo que se ha oído, sino cuando se cree, perdón, cuando la fe es más auténtica cuando se cree por lo que se ha oído, por un testimonio que está alineado. ¿Qué pasa con Tomás? No es que Tomás no haya visto nada. Es que todas las señales que Juan registra en su evangelio, Tomás las había visto. Y es que Tomás estuvo presente en la Santa Cena. Tomás quería una señal más de las que ya había recibido. Jesús no le está diciendo
que él nunca vio nada. Jesús está diciendo, bienaventurados los que al oír un testimonio de algo verdadero, aunque no lo hayan visto, dado todo lo que antes han visto, crean en la realidad de Tomás. Claramente, Tomás tenía suficientes evidencias para creer lo que los discípulos estaban testificando acerca de Jesús. ¿Por qué? Porque inmediatamente después el evangelista sigue diciendo, y muchas otras señales hizo también Jesús en presencia de sus discípulos, que no están en este libro, pero estas señales se han escrito para que ustedes crean. Sería contradictorio decir que Juan está diciendo las señales no son necesarias para crecer, porque él mismo está diciendo que esas señales se han escrito para que creamos. Claramente hay una bienaventuranza para los que se conforman con las pocas señales que el Señor les quiera dar, si no les quiere dar demasiadas y si no les quiere dar milagrosas. Es más bienaventurado creer sin exigir señales extra que seguir exigiendo y vivir buscando las señales. Hermanos, y nuevamente el peligro y lo que yo quiero dejar claro es que este mensaje no busca que ustedes se conviertan en buscadores de señales. No, no, no. Las señales son un medio para crecer en fe, no son el fin de la fe. Y aún la fe no es el fin. La fe es un medio para tener vida en su nombre. El fin es la vida, es la relación con Dios. Que la vida se manifestó y Él es la vida. Y en la medida que la comunión nuestra con Dios crece, las evidencias de su identidad y de su carácter crecen y nuestra fe crece y nuestra vida crece. Mi anhelo es que esta serie de enseñanzas nos ayude a crecer en fe, a tener una mejor comprensión de quién es Cristo y principalmente a disfrutar más de su vida. Y como siempre termino con algunas preguntas de reflexión. ¿Realmente crees que Jesús es el Cristo? La pregunta más importante quizá es, ¿en qué tipo de Cristo estás creyendo? ¿Crees que Jesucristo es tu Salvador? Pero es una pregunta muy importante. ¿De qué crees que Él vino a salvarte? ¿Comprendes que en la medida que crezcas en fe, crecerás en el disfrute de la vida que Él ofrece? Pongámonos de pie en esta mañana. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque tú dejaste registradas señales para que nosotros creamos en ti, para que nuestra fe en ti crezca, porque tu anhelo es que tengamos vida en tu nombre. Te damos gracias por el glorioso evangelio de haber dejado tu gloria y de venir a habitar entre nosotros para darnos a conocer al Padre, para darnos la oportunidad de creer en ti, de llegar a ser hechos hijos e hijas de Dios. Señor, no hay mayor regalo, no hay mayor bendición que recibir tu vida, que experimentar el ser creados de nuevo. Sigue renovando, sigue transformando y sigue revelándote a nosotros para que nuestra fe crezca y para que nuestra vida crezca.